Santi Roca y todo su equipo en Deportes COPE. Estar informado. Amigos y amigas, bienvenidos a este tertulión. Este es el primer tertulión del año en la sintonía de Onda Naranja COPE, en la 90.6 de FM, en Comarcal Televisión, en nuestras redes sociales y allá donde nos veáis, porque nos podéis ver en una tele, en una tablet, en una radio, un transistor, en el teléfono móvil, que será lo más. Hoy os hemos contado que han comenzado los entrenamientos del Gandía, que también va a haber baloncesto este fin de semana, que el Gandía recibe en casa al Roda, que necesita el Gandía el apoyo del público, ahora más que nunca, que os hagáis socios, que os hagáis el pase de abonados de media temporada, aunque sea que colaboréis, y también que nos mandéis vuestros mensajes sobre estos temas al tertulión, al teléfono 667-000-162 y entráis en el sorteo de la magnífica camiseta que hemos puesto en marcha de nuestro programa. Hoy es el último día especial en este tertulión en el que recuperamos los mejores momentos del 2022, que acaba de finalizar. Estamos en el 2023 ya, arrancamos un año en el que tenemos muchísima ilusión, pero queremos recuperar algunos de los mejores momentos. La semana pasada recuperamos las entrevistas con Fernando Sendra, con Marcos Estruch, con Borja Vargas, que también fue un momento especialmente interesante, y también con Pere Marco. Hoy nos quedamos con un momento para comenzar con alegría este año, que fue la charla que mantuvimos con dos de los grandes cracks de la historia del Gandía, con Carlos Santandreu y con Pedro Avilés. Con ellos os dejamos. ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos a este espacio para el deporte, con el que hoy arrancamos una serie de programas dedicados al aniversario del Gandía. 75 años cumple el Club Blanquiazul, con muchísima historia detrás, y en esta casa, tanto en Onda Naranja COPE como en Comarcal TV, nos vais a poder escuchar en la radio y ver en la tele, porque queremos además presentaros documentos en algunos casos inéditos y tener la compañía de grandes protagonistas de esta historia, y que os vamos a estar acompañando pues el tiempo que haga falta, mientras dure este aniversario del conjunto gandiense, que se va a prolongar prácticamente en lo que queda de temporada. Una temporada apasionante en la que el Gandía está inmerso en la lucha por varios objetivos: el título de liga del primer equipo, por qué no el ascenso a la tercera ref, y también, para añadir a ese triplete, el título de liga que persigue el equipo juvenil y también el ascenso a la Liga Nacional. Como digo, van a pasar por aquí muchos protagonistas. La semana pasada dimos una especie de pistoletazo de salida con el presidente Jesús Sendra, pero nos queremos ir al fondo de la historia del club. Nos queremos ir a las épocas más laureadas del conjunto blanquiazul y a los momentos más brillantes. Uno que lleva ya algunos años trabajando en esto, pues tiene sus preferencias, todo hay que decirlo, y sus preferidos o sus jugadores fetiche. Porque quien ha tenido la oportunidad de ser aficionado y posteriormente dedicarse a contar las cosas del Gandía, pues tiene esa posibilidad de poder recordar también los recuerdos de la infancia. Y estoy seguro que estáis escuchando muchísimos, que tenéis en vuestra retina, en vuestro imaginario, muchos momentos, muchas situaciones que, por ejemplo, compartisteis viendo jugar a los dos primeros protagonistas de este serial. Don Carlos Santandreu, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Santi, gracias por acordarnos. Y Pedro Avilés. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias por haberme invitado. Bueno, vaya parejita de dos. Y lo cierto es que cuando uno se pone a repasar, yo no sé si, supongo que lo habréis pensado en muchas ocasiones, ¿no? Pero el Gandía tiene momentos gloriosos, pero hay muchos concentrados en la época en la que jugabais vosotros. Ha habido ascensos, ¿no? Ha habido épocas, yo diría que puntuales, la temporada de César Ferrando, el ascenso con Seligrad, pero en los 80 se concentran muchas cosas y los dos tuvisteis la oportunidad de participar de aquello. Me imagino que ahora, cuando se os recuerda, pues supongo que debe ser un orgullo, ¿no? Participar en ese aniversario del Gandía. Carlos. Sí, la verdad que sí. Han pasado 30 años. Y lo que tú acabas de decir, rememorar todos aquellos momentos, para mí, yo te digo, casi son más importantes ahora que entonces, porque entonces yo no le daba valor prácticamente a... Jugábamos porque sí, nos gustaba, encima tenía una forma de ganarte 2 duritos, sí. Te hacías famosito, paseabas por la calle Mayor y la gente le conocía. Exacto, te lo tenías más fácil para ligar, todas esas cositas que te daba el fútbol. Sí, sí. Pero eran los momentos en los que
se vivía mucho fútbol en Gandía porque no había tele, en la tele ponían un partido los sábados y ya está. Sí, sí. No es el conglomerado que hay hoy en día. ¿Qué hay hoy en y en día? aquel momento se vivía la radio, periódico, yo qué sé, era entre semana, ibas por la calle y la gente... Sí, sí. Pedro, Sí, fue un boom, fue un boom aquello. Fue un boom, además, los partidos, los días de partido, yo recuerdo ser un niño y los ríos de gente desde el Paseo Calle Mayor, San Francisco de Borja, hacia el estadio, ¿no? Eran momentos realmente brillantes. Me imagino que los dos lo recordaréis de una manera especial, tú también, Pedro, porque además compartías ese ambiente familiar, porque don Ignacio era tu padre y bueno, lo vivías más por dentro que nadie, ¿no? Podríamos decir, claro, ¿no? Está claro que en casa se veía fútbol. Mi padre estaba loco con el fútbol, con Gandía, y mi madre era futbolera. Era exagerado. En este caso, en el caso de los dos, tu madre igual, ¿no? Sí. Tenía una, ¿no? La de los dos, digo. Sí, mi madre no quería ir al fútbol porque dice que padecía, porque me decían a mí, pues eso. Todo, ¿no? Exacto. Y me decía, es que no voy a ganar a patir, y a mí, tot això, quan el digo en cosas a mí se mal y tal. Y yo digo, mami, esto... Es lo que hay. Yo si hubiese sido un jugador de esos técnicos elegantes, pero como yo era de repartidor, sí. pues siempre me llevaba, pues como dice, el agradecimiento de la aficción. Está claro. Está claro. Bueno, los dos habéis tenido una trayectoria bastante pareja, ¿no? Lo que ocurre es que yo no sé si me equivoco, pero Pedro con más tiempo en el Gandía, ¿no? Sí, creo que 9 o 10 temporadas. Casi 10 años. 10 años. Sí. Y Carlos ya de pequeñito, de joven, ya te marchaste. Yo me marché porque también, yo qué sé, yo era culo de mal asiento, yo lo tengo claro y yo por mi carácter pues he sido más anárquico y cuando algo no he tenido muy claro, no me ha gustado, pues yo qué sé, he abierto las puertas. Yo me acuerdo cuando yo dejé el Gandía, tenía yo 20 años, creo que era, y estaba en segunda B y el Gandía había hecho un equipazo ese año. Lo que pasa es que me acuerdo, negociando con el presidente, pues veías que no... Porque yo ves, cuando negociaba con su padre, siempre llegábamos a un acuerdo. Su padre era un tío muy negociador, muy duro, pero lo que decía su padre iba a misa. Y siempre yo me sentía a gusto hablando con él. Y mira que cuando eso con su padre y yo teníamos un carácter, los dos, fuerte y explosivo, pero que me entendía. Luego ya no. Con otros presidentes ya no. ¿Y qué pasa? Y se hizo un super equipo en tercera división en Benidorm, lo llevaba Quique Hernández, y vamos, y aquello... Por cierto, a mí me llamó también, ¿te acuerdas? Sí, fue una selección, se llevaba bastante gente de Gandía, ¿no? Era, pero vamos, sí, estaba Palonés. Pagaban una fortuna, pagaban una fortuna. En todo caso, porque quiero entrar ya en harina, tenemos algunas sorpresas reservadas para ti, Carlos, porque pues queremos también recordar alguna de las etapas de los dos, ¿no? Pero principalmente, Santandreu tocaste la segunda división A. En el Lleida. Sí. Fue el momento culminante de Carlos Santandreu, uno de los pocos jugadores de aquí que han pisado el fútbol profesional. En la segunda división ha habido otros que han incluso llegado a la primera. Y coincidiste en prácticamente estuviste en un equipo donde coincidieron jugadores que luego lo han sido todo en el mundo del fútbol. Uno de ellos es Emilio Amavisca, que luego fue jugador del Real Madrid, campeón de Champions, de Liga, oro en Barcelona 92. Y a quien hemos recurrido para que nos deje un mensaje, un saludo desde Santander, Emilio Amavisca. Hola Carlos, ya ves que te mando este vídeo desde donde nos gustaría estar los dos, que es en un campo de fútbol y jugando. Pero bueno, como no puede ser, te mando este mensaje para decirte, bueno, pues la alegría que ha sido compartir contigo un año de vestuario y de vivencias. Ya ves que no te guardo rencor porque no me invitaras a ninguna de tus fiestas. Y que bueno, que volver a encontrarnos después de tantos años ha sido una alegría enorme. Así que bueno, que sepas que tienes un amigo aquí en Santander para lo que quieras. Un abrazo. Son cosas que se consiguen trabajando un poquito. El Mossad, ¿no? Bueno, es que me dice que te tiene un aprecio especial, ¿no? Él es un fenómeno, humilde. Es que Carlos cae bien a todo el mundo. Sí. Yo te digo, nosotros cuando nos reunimos este año y en Lleida, bueno, espera, todo lo organizado prácticamente. Espera un segundo, no me lo cuentes a mí, a ver si se lo podemos contar a él. Tenemos a Emilio Amavisca por ahí. Sí, ahí lo tenemos. Me cago en la mar, campeón. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí, al rock and roll. Me estoy sumando a este pequeño homenaje, como no podía ser de otra manera, ¿no? Me alegro que
que se te reconozca en casa, que eso ya sabemos que es muy, muy complicado, ¿no? El ser profeta en tu tierra es complicadísimo y me alegra verte ahí, me alegra verte bien. Así que, bueno, que sepas que tenemos que reunirnos más de vez en cuando, no solo ya lo cada sabes, 30 años. este año toca Endemia, ya lo tenemos claro, Ya sabes que yo voy contigo donde haga falta, ¿no? Ya está. Bueno, en ese equipo, en ese Lleida, Emilio, coincidisteis, eran los dos muy, muy jóvenes. Luego tú fuiste, creo que fue posterior, la medalla en Barcelona 92 a esa temporada en Lleida. ¿Qué recuerdas de ese pasado con Carlos en el Lleida, Mavisca? Bueno, para mí fue pues prácticamente el darme a conocer en el fútbol español. Yo venía de un filial, del filial del Valladolid, aunque había debutado en la primera división, pero había jugado 3 partiditos nada más. Y llegar a Lleida para mí fue pues casi la carta de presentación. Gracias a esa temporada, pues luego pude ir a la Olimpiada, la ganamos y a partir de ahí pues ya me hice un nombre. Pero yo tengo claro que yo me hice hombre futbolísticamente hablando en el Lleida, ¿no? Con un gran equipo, además deportivamente hablando también humanamente. Siempre lo hemos destacado, ¿no? Que ese grupo pues prácticamente era una familia y todos, a pesar de, bueno, yo estuve un añito nada más, guardo un recuerdo imborrable. ¿Y cómo era, cuéntanos, cómo era nuestro protagonista, cómo era Carlos en ese vestuario tan, en fin, graciosillo como lo sigue siendo ahora o qué? Igual. O sea, no paraba, era un puro nervio, como él ha dicho, que tiene culo de mal asiento, pero es literal. Él no paraba, él siempre, además de ser alegre, divertido, siempre escuchaba a los demás. Alguien tenía algún problema, por ahí aparecía Carlos a solucionarlo. O sea que ha sido siempre un grandísimo compañero, bueno, de los que te gusta tener en un vestuario porque comparte alegría con todo el mundo. Bueno, pues Emilio, no sé, Carlos, si le quieres decir alguna cosita más. Nada, me ha sido una grata sorpresa verte, Emilio, otra vez, de verdad. Bueno, pues le queremos... es un fenómeno. Ya quedamos en Denia. Le queremos sinceramente agradecer a Emilio Mavisca que, bueno, ahora ya ha interrumpido sus quehaceres para estar en este momento de televisión y de radio, porque ha sido un placer, un honor y, bueno, pues súper agradecidos. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y Carlos, gracias todo. Un fuerte abrazo, crack. Cuídate. Emilio Amavisca es jugador del Real Madrid, de la selección española y bueno, y compañero de Carlos. Son estas cosas que se quedan, ¿no? Sí, el fútbol al final, yo te digo, lo mejor que me ha servido es para las amistades que me ha dado, la gente que he conocido. Y yo siempre lo digo para la gente joven. El equipo es lo más fundamental. Tú tienes un equipo, ¿ves? Lo que comentaba Emilio. Ostras, es que tener gente, ya no lo digo por mí, tener gente que haga buen ambiente, sí. Que cuando toque saltar al campo, vamos, tire el resto. Yo te lo digo la verdad, igual que en un equipo laboral. Es fundamental. Es muy fundamental. Bueno, vosotros han pasado 30 años, Pedro. Mantenéis la amistad. Quiero decir, yo os veo muchas veces, os reunís. Sí. Recuerdo muchas reuniones también con el malogrado Quique Peiró, con jugadores que Merí, no sabéis, separado, Guijarro, efectivamente. Y aquel grupo ha forjado muchas amistades, ¿no? Que se mantienen en el tiempo, Pedro. Muchísimas. Es que, bueno, lo de Quique, incluso lo de Merí venía, bueno, Merí no tanto, pero lo de Quique viene de alevines, como es el que dice. Nosotros nos conocemos desde que teníamos 13, 14 años, o infantiles, vamos. O sea, que estamos hablando de 30 años del ascenso más Palomas, pero anteriormente de los 75 años de historia del Gandía, ¿cuántos has protagonizado tú, Pedro, por ejemplo? ¿En cuántos has estado? Yo he estado, pues, los 10 del primer equipo, más 10 de la cantera. En la cantera, no, yo era de la cantera de Escuelas Pías. Bueno, que venía a ser lo mismo. Porque, y no, lo que pasa es que cuando se fusiona Escuelas Pías con el Gandía, que es cuando suben, yo me voy a estudiar a Valencia y ficho por el Valencia Juvenil. Entonces estoy temporada y media, después ellos suben a Liga Nacional. Sí. Y yo ya estaba hasta de Valencia, quería estar con mis amigos, Segarra, Palonés, Gregori, bueno, muchísima gente que había. Teníamos un equipazo. De locos, pero me estás hablando de Escuelas Pías. Y no, yo te estoy hablando de cuando se fusiona el equipo de Escuelas Pías y el Gandía, que mi padre era el presidente de Escuelas Pías. Sí, señor. Y entonces se fusionan, que las Escuelas Pías, el infantil era Palonés, el alma de... Y en el Escuelas Pías, falsa modestia no es, pero podía ser perfectamente. Fíjate, es un poco
lo que ha ocurrido ahora. Quiero decir, en Gandía siempre hemos hablado de la falta de unidad. Efectivamente. Con la llegada del Líbero Parry se ha unido el fútbol de la ciudad. Es un poco lo que pasó en ese momento, lo que también pasó en su momento con el Gandía y el Atlético Gandía, aunque a otro nivel, porque el potencial del Atlético Gandía no era tanto como Escuelas Pías de ese momento, pero ahora, por ejemplo, esa fusión nos ha dado un primer equipo muy potente, nos ha dado un juvenil que está peleando, las categorías inferiores. Sí, es que yo recuerdo reuniones que hemos tenido con Marzal, con Hidalgo, y mi padre estaba allí con Sendra, y lo decía, hay que unirse. Hay que un equipo nada más, no podéis ir andando. Eso era una incongruencia. Decías, 3 equipos. ¿Cómo puede ser? El Beniopa. Por favor. Una locura. Eso es Y una por fin, esto no es Londres, eso se ha dejado atrás. Yo quiero que aprovechemos este ratito de charla con vosotros para que recordemos algunos momentos, ¿no? Yo tengo especial interés en saber cómo vivisteis la llamada del primer equipo. Porque en aquel momento que te llamara el primer equipo para ir a entrenar o para ir a jugar, bueno, ahora el Gandía eso lo está recuperando, ¿no? El respeto a acudir a esas llamadas, ¿no? Pero ha habido una época en la que, bueno, te llama el primer equipo, joder, qué fastidio, mañana no puedo salir de fiesta. Pero en ese momento te llamaba el primer equipo, te ponías firme. Yo no sé si lo recordáis, Carlos, si tú recuerdas, yo recuerdo tu debut con Roberto Gil, el tuyo. Yo fue con Roberto Gil, pero él fue en la segunda época. Y yo fue en la primera, que Roberto Gil estuvo 2 temporadas, o sea, 2 etapas. 2 etapas. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Pues el partido lo recuerdo como si lo hubiera ahora. Jugamos contra el Mallorca y ganamos 6-1, además. ¿En el Olagüe? En el Olagüe. Ese fue el primero, porque yo, al acabar la etapa de juvenil, el Gandía tenía un amateur. ¿Pero quién te llama? ¿Tú recuerdas cómo? Me llama Roberto Gil. ¿Él en persona? Él me dice, mañana vienes a jugar. Eso sería, claro, supongo que en un entrenamiento. Sí, claro. No había es móviles, que yo entrenaba con Roberto Gil. Sí. Después jugaba con el amateur. Vale. Que lo llevaba el de Tabernes, Brines. Y entonces eran los sub-20 aquellos famosos. Sí. Estaba Palonés, estaba yo y estaba Chimo, el de Pedreguer. No sé si tú te acuerdas de él. Bueno, no lo recuerdo. Y en un entrenamiento, el jueves, que hacíamos partidillos. Para un momento, ¿qué te dijo? Muchacho, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, chaval, ¿no? Ven aquí, sí. Después me Roberto dijo Gil venía de ser una leyenda del Valencia. Leyenda del Valencia, sí. Entrenador, jugador, vamos. El entrenador fue posterior. Posterior. Porque de Gandía han salido muchos entrenadores que luego han acabado en el Valencia, triunfando. Pero en ese momento, chaval, ven aquí, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenías? Yo, pues recién cumplido los 19, recién salido de juvenil. A mí, pues fíjate, en un tercera división, que en todo eso lo habían 6 grupos, jugábamos contra el Mallorca, el Mahón, o sea, que había Lorca, en toda España. También me dijo que yo era jugador de más división, pero que con estos ojitos, y es una manera que yo lo he dicho, y con la mochilita, según decía que mi padre, o sea, con esto, que veríamos si llegaría a segunda. Después, en la segunda etapa, lo volví a ver y de bueno, a segunda no, pero a segunda vez sí. Que puede ser. Yo tengo la. Si su padre hubiese sido, con todo respeto, labrador, esto hubiese sido jugador de la selección nacional. Jugador de primera, sobrado. Ha sido jugador técnicamente en un campo. Pero esto es algo que he escuchado muchas veces. Yo cuando pregunto, mejor lateral izquierdo de la historia del Gandía. Avilés, Cudi, pero era diferente. Cudi era un carrilero, este era técnica y tenía unas cualidades. ¿Recuerdas cuando hiciste y ahora reconócemelo. Y no fuiste más por tu mala cabeza. Sí. Porque totalmente. Porque por el carácter, no la mala cabeza. La mala cabeza en el sentido, lo que tú has dicho, los ojitos, eso es lo que me dijo él y me lo quedé. Es que se me quedó grabado, porque es que además después ha tenido razón. Sí. Porque yo, la verdad, que lo que decía Tono, ¿no? Que correr es de cobardes. Sí, recuerdo. Y tú, Pedro, con esa calidad, con esa, en fin, esa presencia de jugador, cuando decían juega porque su padre es el presidente. Papá, quiero jugar, me llamaban muchos. Pero a él le daba igual. ¿Te resbalaba o eras de lo de... Hombre, a ver, yo he tenido anécdotas que te lo digo, recogiendo un balón que fue contra el Aragón, el filial. Del Zaragoza. O sea, del Zaragoza, que estábamos empatados y no sé qué, y me llamaban. Y me quedé con la cara de una persona, que me lo decía, papá, quiero jugar, no sé qué. Les ganamos 3-1, y al día siguiente en el Blanquiblau, ahí en la plaza elíptica, lo vi. Y quería invitarme. Y yo, por mi supuesto, dije, no, te la pago yo. O sea, cuando esto, una cosa, y después otra, ¿no? Por favor. Porque en esa época, Carlos, tú lo has dicho antes, ibais por la calle y parecían los Beatles. Sí. No, pero no es exagerando, es que se mete... No, pero me refiero por la gente. Sí, la gente. Es que iban 3, 4 mil personas. Es que lo que se vivió esa época, ya veremos si se vuelve a vivir, ¿eh? Ojalá, pero sería... Ojalá. Subir a segunda o...
Y yo creo que hasta ni segunda Ni división eso, tiene no. títulos hoy en día. Aquellos que en una época es que no había nada más que el fútbol. Y Carlos, ¿tú cómo recuerdas ese momento? Porque yo lo he contado muchas veces, te lo comentaba antes de entrar, yo digo, a ver, yo he contado esta anécdota muchas veces, porque la hemos hablado mucho, pero a ver si con el tiempo, eso de tanto repetir una historia, al final te la acabas creyendo y es exagerada. Y yo cuento que a ti te sube Roberto Gil también, que fue, la Cuando verdad, viene con García Pitarch. mentor de muchos jugadores, y te sube al primer equipo. Te hemos hecho la comparación un poquito con Pere Marco del juvenil, que hoy nos ha acompañado y está por aquí como público, porque yo digo que os parecéis en algo, ¿no? Y tú eras un 9 que no era 9. Está pro desgarbat también. Claro, por eso digo que os parecéis. Y un 9 que no es 9, él dice que no es 9. Tú tampoco, que si eras 9 que no. Hombre. Y Roberto Gil te sube como rematador de área. ¿Y qué pasa en el primer entrenamiento? Hombre, yo me acuerdo el hombre, pues quería ver las El cualidades 9. físicas que tenía yo. Porque En ese estaba momento. jugando en el juvenil. Y en ese momento el Gandía está buscando un delantero centro puro. Porque había tenido, venían dos de Valencia. Pero, ¿y qué pasa? Pues tuvo que tirar de mano del juvenil. Sí. Y el hombre pues dice, pues bueno, voy a empezar a... Caballo grande, y ande voy a hacer delante. pues qué tal Porque va? en esa Por época arriba, por era abajo, balón al área Claro. y el 9 tenía que mucho, ganar. segunda jugada. Bueno, ¿y qué luego se era enco- pues las típicas jugadas que se aprovechaba Franco o Chesa, siempre hemos ido... ¿Y qué se encontró en ese y primer qué se entrenamiento? encontró? Pues mira, una persona que le tiraba una botella de butano y la remataba. ¿Hacia dónde iba? Pues ¿No viste una o qué? Sí, sí. No, Ah, ese, no, el ese primer día día. me acuerdo. Bueno, el Lo día ese puse no en sé, el pero lateral ayudaste, y me cagué, hombre. me andaba para acá, sí, para allá. Todo Pero el ¿Con balonazo. portero o sin portero? O sea, Sin portero, creo sin que era portero y tú rematando ahí Creo que de ca- sí, de para cabeza. ver el hombre yo qué tal iba, pero yo, hombre, que yo ahí me iba a dejar el alma. Pero de tanto que dejarme el alma, pues tenía que haberme dejado un poco más el pensamiento y calibrar. ¿Y recuerdas el debut? Sí, en Baiduxó ganamos 1-4. Metí un gol, un día que hacía un frío de esos tremendo, de sí que es invierno, verdad, sí. medio lluvioso. Y el campo, que es el grandísimo. campo grandísimo, embarrado, medio embarrado. Me Sí. acuerdo de aquel día. Sí, aquel se me acuerdo. No teníamos mal equipo, ¿eh? Además, cuando vino él se trajo a García Pitarch. Que después, Sí, García Pitarch, que además, creo recordar, ahora me ayudáis, hubo una eliminatoria o dos eliminatorias Sí, de sí, Copa, sí. y no sé si en una García Pitarch estaba en el Valencia y en la otra estaba en el Gandía, o cómo fue esto. Bueno, jugó los dos partidos, la de aquí y el de allá. No, Y digo en dos temporadas diferentes. yo ya no, es que él no, él se fue con él acabando esa temporada. Sí, y se llevó a García Se Pitarch. llevó a García Pitarch al Valencia. Lo que no, creo que no coincidimos después en la otra Sí. eliminatoria. Fue una eliminatoria Roberto increíble. no acabó la temporada. No, se fue a Valencia y se llevó a García Porque le llamó el Pitarch. Valencia. Sí, y vino Tomaqueta. Tomaqueta, Lo enviaron de. Que después estuvo con Valdés de segundo también. exacto. Yo lo que os quería decir es que esa época, lo que os he dicho al principio, coinciden partidos míticos, ¿no? Está el partido Maspalomas, archihablado, pero hay otros que se habla menos, pero que fueron historia viva del club, ¿no? Pura, escrita en oro, ¿no? El partido en Langreo, la eliminatoria de Langreo, de pero sobre Langreo. todo aquella Copa del Rey Sí, que sí. jugó el Gandía. Fijaros, contra un Valencia plagado de figuras, figuras. partido en el Guillermo Lagüe. Ganó el Gandía 1-0, ¿puede ser? No, 2-1. 2-1. Van a Mestalla y tiene que llegar un gol de César para llegar a la prórroga. De penalti. Correcto. Tenemos, escuchad este sonido Por penalti. y los que podáis verlo por la tele, estas imágenes, porque son de aquel partido Valencia-Gandía de Copa. Sentenciaron el partido con el 3-1 que equivale su pase a la ronda siguiente. Otro modesto, el Gandía, le puso las cosas muy difíciles al líder Valencia. Los de la Ducal jugaron con un pressing perfecto sobre los hombres de Paquito y cuando esto llegaban, un Agapito con el santo de cara lo paraba absolutamente todo, como ustedes pueden comprobar con las imágenes. Durante el tiempo reglamentario tan solo pudieron los blancos igualar la eliminatoria por el golazo de César y tuvo que ser en la prórroga, como se apreciará en las siguientes imágenes que verán, cuando el Valencia se adelantó para dejar sentenciada la eliminatoria. Otro equipo de los modestos dio el susto en Castalia, donde el Burriana empató 2 goles con el Castellón, aunque de poco le sirven, puesto que serán partido los que se albineros decidió los en la prórroga. ¿Lo jugasteis los dos? Sí. Sí. ¿Eh? Yo me Y- acuerdo ese día cuando salimos a calentar. Que- Pero en Mestalla Yo- dices. Sí, sí. sí. Yo miraba y decía, Déu, ¿qué fallo sí, hostia? sí. Yo iba pero Impresiona, como un pollo sin cabeza. Digo, estaba acojonado. Vosotros en vuestro, en fin, en el ranking de partidos top de vuestro paso por el Gandía, Maspalomas, Langreo, Valencia, ¿cuál es vuestro partido referente? A título personal. Yo, a título personal, yo creo que cuando le ganamos aquí,
Al Granada. No, ¿No? al Barça en la liguilla, al Barça. Pero eso tú ya me estás hablando tu de otra segunda época. ya, temporada. de otra época. ¿Con Damián en el banquillo? Sí. Sí, para mí ese fue vamos. Esa fue otra época también muy Allí buena en la que tú... arrasamos al Barça, y el Barça todos eran jugadores que luego estuvieron en primera división. Es verdad, Sí, es sí, una época también muy bonita que fue tu, creo recordar, tercera etapa o segunda etapa en el club. Segunda, yo tuve una primera y una segunda. Y las dos lo subió el equipo, ¿eh? Sí. Tuvisteis oportunidad también de firmar por otros equipos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir yo. El partido que recuerdo yo más fue contra el Granada aquí, ¿te acuerdas? Que iba líder, que después quedó campeón. Que marcaste un gol que te di yo. Querían que nos fuésemos Que, los dos. que fuésemos los dos. Madre Déu, se murió de manar. Y nos daban, No porque podéis ni pensarlo. y nos daban un Potosí, ¿eh? Porque el Granada quería, de hecho subió y después, bueno, el Granada mira dónde está. ¿Y por qué no? Pues porque yo era la Pero foto daba esa que ha salido. mucho dinero el Mallorca. 5,5 millones me daban a mí. ¿Cómo 5? ¿En una temporada? Una temporada. Y eso ahora, no sé. Yo cobraba 1,5 en el Gandía. 5,5 millones. Con 5 Y millones gastos y medio pagados, ¿eh? Te arreglabas medio Lo que piso, pasa ¿no? es que es ¿O la qué? foto que ha salido. Que En la estoy- época. A final de mes, boquerón. Pedro, Y al final, ya ¿por qué no se podíamos dio? hablar ya que- ¿Y por qué no se dio al final? Porque mi hija tenía, es la foto que sale, que estoy con mi padre. Sí. No sé si la has visto. Tenía 2, 3. Yo me vi un poco. No lo sé. Las razones no las sé. Preferiste quedarte. Preferí quedarme. Cobardía, no lo sé. No lo Bueno, sé. y, Que me rompí la rodilla, me acuerdo. Sí. El día del Lleida. Sí. Que Me después rompí la rodilla y estuve viajabas casi medio con las año. muletas, estuviste Sí, sí. viajando. a los dos os quiero, y estoy seguro que mucha gente que nos estará viendo o escuchando, trasladar el agradecimiento en nombre de todos los que íbamos al estadio, todos los que hemos crecido disfrutando con aquellos grandes partidos, de todos los que además tenemos muchísimos recuerdos pues con el padre con el que íbamos cogido de la mano a ver los partidos, con los amigos cuando nos hicimos más mayores para ver al Gandía, y os quiero agradecer en nombre de todo el mundo que nos está viendo y escuchando que nos hayáis hecho tan felices, en algunos casos dentro y fuera del terreno, fuera. porque todo hay que decirlo. Pedro Avilés, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Y don Cuando Carlos queráis. Santandreu. Es un placer estar aquí. Un placer. Santi, Y que haya contigo, más de verdad. veces, ¿eh? Seguro que las va a ver. Y a ustedes, gracias por estar ahí, a vosotros, gracias por estar ahí. Y aquí lo tenéis, este es nuestro pequeño homenaje al Gandía y a sus 75 años de historia rutilante, en ocasiones evidentemente, y así también lo hemos contado, historia rocambolesca, pero en este aniversario nos vamos a quedar con lo más grande, con lo más dorado, lo más laureado y lo más recordado. Así que aquí vamos a estar hasta que acabe ese aniversario. Volvemos con más deporte en otra ocasión. Gracias, adiós.